Para Alejandro Alcázar, el multimillonario que lo conquista todo, el mundo es un mapa de adquisiciones. Desde su torre en la Ciudad de México, él es el arquitecto del futuro, un hombre que cree que todo y todos tienen un precio. Hasta que irrumpe en su vida Sofía Navarro. Ella no es una ejecutiva ni una heredera, es una arqueóloga, una guardiana del pasado, una mujer cubierta del polvo de la historia de Oaxaca, con un fuego en los ojos que el dinero no puede apagar. Cuando él compra la tierra que ella protege, no inicia un negocio, inicia una guerra entre el progreso y la memoria, entre el poder del capital y el alma de un pueblo. Esta es la historia de un hombre que intentó comprar el mundo y de la mujer que le enseñó que las cosas más valiosas no están a la venta. Es una historia sobre cómo a veces, para construir un nuevo futuro, primero debes desenterrar tu propio corazón. Si están listos para esta batalla de voluntades y corazones, quédense con nosotros. Dejen un me gusta si aman las historias de amor épicas y no olviden suscribirse al canal. Y por supuesto, díganme en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañan esta noche. El aire acondicionado del salón de subastas del Hotel Regis en la Ciudad de México soplaba un aire tan frío y estéril como el dinero que lo llenaba. Para Alejandro Alcázar, a sus 35 años, este era su hábitat natural. Un universo predecible de trajes a medida, sonrisas calculadas y una silenciosa sinfonía de ambición. Apoyado con una elegancia casual contra una columna de mármol, observaba la sala no como un participante, sino como un biólogo que estudia un ecosistema que ya ha dominado. La victoria no era una posibilidad, era una formalidad. El lote final de la noche era el 742, la joya de la costa escondida. 50 hectáreas de paraíso virgen en Oaxaca. Para los demás postores en la sala, era una inversión, un capricho, un trofeo. Para Alejandro, era la piedra angular de su proyecto más audaz hasta la fecha, Elysium, un resort de ultralujo que redefiniría la exclusividad en Latinoamérica. Su equipo había pasado 2 años asegurando permisos, sobornando a los funcionarios correctos y silenciando a los ecologistas locales. Esta subasta era el último paso, la pincelada final de una obra maestra de poder y estrategia. La puja comenzó, un baile educado de cifras que escalaban rápidamente. La mano derecha de Alejandro, un hombre discreto llamado Morales, ejecutaba sus órdenes con gestos casi imperceptibles. 50 millones, 60, 80. El único competidor serio que quedaba era Ricardo Mendoza, un rival de la vieja escuela cuya familia había construido su fortuna en la minería. Mendoza pujaba con el ceño fruncido, su rostro enrojecido por el esfuerzo y el champán. Para él era personal, para Alejandro era simplemente negocio. 95 millones ofrece el señor Mendoza, anunció el subastador, su voz resonando con un dramatismo ensayado. Alejandro ni siquiera miró a Morales. Simplemente levantó 2 dedos, un gesto lánguido y definitivo. 100 millones, declaró Morales con voz monótona. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Mendoza miró a Alejandro, buscando una reacción, un desafío. No encontró nada, solo una calma aburrida, casi insultante. Con un suspiro de derrota, Mendoza sacudió la cabeza. Vendido por 100 millones de dólares al señor Alcázar, sentenció el subastador, golpeando el mazo. Un aplauso cortés y contenido recorrió la sala. Alejandro sintió el sabor ceniciento de una victoria inevitable. Era la misma sensación que tenía al cerrar un trato multimillonario o al ver a una mujer hermosa ceder a su encanto predecible. Un vacío momentáneo antes de pasar al siguiente objetivo. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando ocurrió algo imposible en su mundo perfectamente orquestado. La pesada puerta de roble del salón se abrió, no con la suavidad de un mesero, sino con una urgencia que rompió la atmósfera. Todas las cabezas se giraron. En el umbral se encontraba una mujer, pero no era una de las figuras esbeltas y enjolladas que poblaban su mundo. Era una disonancia en la melodía del lujo. Llevaba unos pantalones cargo de lona, unas botas de trabajo cubiertas por una fina capa de polvo rojizo y una simple blusa de algodón que había visto días mejores.
Su cabello castaño estaba recogido en una trenza desordenada, como si lo hubiera hecho sin un espejo. No llevaba joyas ni maquillaje. Estaba vestida con la armadura de sus convicciones. Ignoró las miradas de asombro y desdén, y sus ojos, de un intenso y profundo color avellana, escanearon la sala hasta que encontraron a Alejandro. No había en ellos admiración, ni codicia, ni siquiera interés. Había fuego, un fuego tan antiguo como la tierra misma. «Un momento», dijo. Su voz no era fuerte, pero cortó el murmullo de la sala como un relámpago. Estaba cargada de una autoridad que no provenía del dinero, sino de un propósito inquebrantable. Caminó por el pasillo central, sus botas marcando un ritmo firme y terrenal sobre la alfombra persa. Los invitados se apartaron de su camino como si fuera portadora de una extraña enfermedad contagiosa llamada autenticidad. Se detuvo a pocos metros del podio, pero su mirada nunca dejó a Alejandro. «Mi nombre es Sofía Navarro», declaró cada sílaba precisa y afilada. «Soy arqueóloga de campo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la propiedad que usted acaba de comprar, lote 742, no es un paraíso virgen». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el silencio atónito. «Es el hogar de un asentamiento zapoteca de 1500 años de antigüedad. Es el alma de nuestra historia, y no está a la venta». Un murmullo de escándalo y diversión recorrió la sala. Alejandro, sin embargo, permaneció inmóvil. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, sintió una emoción cruda y desconocida, una punzada de genuina fascinación. Esta mujer no había venido a pedir, había venido a declarar la guerra. Se enderezó, abandonando su postura relajada, y se movió hacia ella. El aire entre ellos crepitaba con una energía palpable, el poder tangible del dinero contra el peso intangible de la historia. «Señorita Navarro». Su voz era un murmullo suave y seductor, el arma que había perfeccionado para desarmar a cualquiera. «Una acusación muy dramática, pero me temo que mis abogados, que son los mejores del país, han revisado cada centímetro de esos documentos. La propiedad es privada y está libre de cualquier designación histórica». «Porque su equipo pagó para que así fuera», replicó ella sin pestañear, su voz llena de un desprecio helado. «Pagaron para que los informes preliminares se perdieran, pagaron para que los inspectores miraran hacia otro lado. Creen que pueden comprar el alma de la tierra de la misma manera que compran a los hombres que deberían protegerla». La sonrisa de Alejandro no llegó a sus ojos. «La pasión es admirable, señorita, pero en el mundo real nos guiamos por contratos y títulos de propiedad, no por leyendas románticas sobre almas y tierra». «Lo que usted llama leyendas», dijo Sofía dando un paso más cerca, «son las tumbas de sus antepasados, son las herramientas con las que construyeron sus vidas, son la prueba de que existimos mucho antes de que sus rascacielos de cristal arañaran el cielo, y usted quiere pavimentar todo eso para construir piscinas infinitas y bares de cócteles». Por un instante, Alejandro se sintió extrañamente expuesto. Esta mujer no lo veía como el genio de los negocios, el multimillonario codiciado. Lo veía como un bárbaro, un destructor. Y lo más inquietante era que una parte de él se preguntó si ella tenía razón. Sacudió la sensación volviendo a su guión de siempre. «Escuche, entiendo. Usted quiere fondos para su proyecto. Yo quiero construir el mío. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Mi fundación es muy generosa con las causas culturales». Intentó darle una salida, una forma de reducir su pasión a algo que él pudiera entender, una transacción. La risa de Sofía fue corta y sin alegría. Fue el sonido más devastador que Alejandro había escuchado jamás. «Usted de verdad no entiende nada, ¿verdad?», dijo en voz baja, una mezcla de lástima y furia en su mirada. «Hay cosas en este mundo que no se pueden reducir a una partida en su balance. Mi integridad es una de ellas, y la historia de mi gente es otra». Se dio la vuelta, pero se detuvo y lo miró por encima del hombro. «Disfrute su victoria de papel, señor Alcázar. Le prometo que será la última que tenga en esa tierra». Y con eso se marchó, dejando tras de sí un silencio que era más ruidoso que cualquier aplauso. Alejandro Alcázar se quedó inmóvil en medio del salón, ignorando los susurros y las miradas curiosas. El sabor de la victoria en su boca se había convertido en cenizas. Había comprado la tierra,
Pero esa mujer indomable, cubierta de polvo, acababa de reclamar el campo de batalla. Y por primera vez en su vida el hombre que siempre ganaba sintió el escalofrío electrizante de no saber cómo jugar el siguiente movimiento. El sol de la mañana siguiente se filtraba a través de los ventanales panorámicos de la oficina de Alejandro en el piso 52 de la Torre Alcázar. La ciudad se extendía a sus pies como un mapa, un tablero de juego donde él movía las piezas a su antojo. Normalmente, esta vista le proporcionaba una sensación de dominio absoluto, de un orden perfecto que él mismo había impuesto. Pero hoy, la imagen de una mujer con botas polvorientas y ojos desafiantes se interponía, una mancha de caos en su lienzo perfectamente controlado. Sobre su escritorio de caoba pulida, un iPad Pro mostraba un informe detallado. Sofía Navarro. La investigación que había ordenado a primera hora de la mañana ya estaba completa. Morales, su mano derecha, era tan eficiente como despiadado. Alejandro pasó las páginas digitales con un movimiento rápido del dedo. No había sorpresas predecibles, ni amantes ricos, ni deudas de juego, ni escándalos ocultos. La vida de Sofía Navarro era un testamento casi monástico a su vocación, graduada con honores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una maestría en Arqueología Mesoamericana por la Universidad de Brown, publicaciones en revistas académicas que Alejandro ni siquiera sabía que existían, fotografías de ella en excavaciones remotas, con el rostro cubierto de tierra y una sonrisa genuina. Su biografía era un reproche silencioso a la vida de lujo calculado de él. Pero entre las líneas de su impecable currículum, Alejandro encontró lo que buscaba. No era una debilidad de carácter, sino una debilidad estructural. El departamento de Sofía en el INAH operaba con un presupuesto ridículamente bajo. Sus proyectos a menudo se estancaban por falta de fondos. Había solicitudes de subvenciones denegadas, peticiones de equipo ignoradas. Estaba librando una guerra por la historia con un ejército desfinanciado. Y ahí estaba, la grieta en su armadura. Él no podía atacar su integridad, pero podía explotar su necesidad. «Morales», dijo Alejandro a través del intercomunicador, «localice a la señorita Navarro, cítela en mi oficina, hoy». Sofía llegó a las 4 en punto. No parecía intimidada por la opulencia de la recepción ni por la altitud que dejaba sin aliento. Cuando entró en la oficina de Alejandro, sus ojos no se detuvieron en las obras de arte de Tamayo y Coronel que colgaban de las paredes, ni en la vista panorámica de la ciudad. Se fijaron directamente en él, con la misma intensidad inquebrantable de la noche anterior. Volvía a llevar ropa práctica, como si viniera directamente del campo de batalla. «Agradezco que haya venido», comenzó Alejandro, usando el tono cortés que reservaba para las negociaciones hostiles. Le indicó una silla de cuero frente a su escritorio. Ella permaneció de pie. «No estoy aquí para socializar, señor Alcázar. Supongo que esto es para intentar intimidarme o para ofrecerme un soborno. Ahorrémonos el teatro y vaya al grano». Alejandro sonrió. Su franqueza era refrescante. «Directa. Me gusta. Muy bien, señorita Navarro. Seamos directos». Se levantó y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda. Era un movimiento de poder calculado, diseñado para hacerla sentir pequeña frente a la inmensidad de su imperio. «Sé que su departamento en el INAH tiene dificultades financieras», dijo su voz resonando suavemente en el silencio. «Sé que su excavación en la Sierra Mixe está paralizada por falta de un georradar. Sé que su equipo trabaja con herramientas obsoletas». Se giró para enfrentarla, sus ojos encontrando los de ella. «Mi fundación, la Fundación Alcázar para el Progreso, está dispuesta a hacer una donación. Piense en ello, un cheque, 10 millones de pesos, mañana, suficiente para financiar su trabajo durante los próximos 5 años. Podría comprar todo el equipo que necesita, podría contratar más personal, podría finalmente hacer su trabajo sin tener que mendigar cada centavo». La observó de cerca, buscando una vacilación, un destello de codicia, cualquier señal de que el idioma universal del dinero estaba siendo comprendido. Pero no encontró nada. El rostro de Sofía era una máscara de calma helada. Cuando ella habló, su voz era peligrosamente suave. «¿Y a cambio de qué, señor Alcázar? ¿De este gesto de buena voluntad?»
A cambio de su cooperación, dijo él acercándose. A cambio de que sea razonable. El sitio en Oaxaca es importante, no lo dudo, pero el progreso también lo es. Mi resort creará cientos de empleos, traerá millones en turismo. Hay formas de mitigar el impacto. Podemos cercar una pequeña porción del terreno, llamarla reserva histórica, poner una bonita placa. Usted supervisaría el proceso. Sería una victoria para todos. Sofía lo miró durante un largo momento, y por primera vez, Alejandro sintió que ella no lo veía como un adversario, sino como una especie exótica y desconcertante. ¿Sabe cuál es su problema, señor Alcázar?, dijo finalmente, su voz teñida de una tristeza genuina. Usted cree que todo en el mundo puede ser negociado, dividido, empaquetado y vendido. Cree que puede cercar la historia como si fuera un jardín zoológico. Cree que el alma de un lugar se puede preservar con una placa de bronce. Dio un paso hacia el escritorio y colocó sus manos sobre la fría superficie de caoba, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su proximidad era electrizante. Lo que hay en esa tierra no son solo piedras y cerámica, es un cementerio, es un templo, es la memoria de un pueblo. ¿Cómo se le pone precio a la memoria? ¿Cómo se mitiga el impacto de borrarla para siempre? Usted no me está ofreciendo una solución, me está ofreciendo ser cómplice de un asesinato cultural. Me está pidiendo que venda el alma de mi gente por 10 millones de pesos. Se enderezó, su calma ahora reemplazada por una dignidad feroz. Usted no quiere preservar la historia, quiere comprar una coartada, quiere ponerle una etiqueta con su nombre a la profanación para poder dormir tranquilo en su penthouse. Mi respuesta es no. Y si cree que puede silenciarme, si cree que soy la única persona que se interpone en su camino, me ha subestimado gravemente. Antes de que Alejandro pudiera responder, ella se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Y puede quedarse con su dinero, añadió sin girarse. Hay cosas que valen más. Espero que algún día usted también encuentre una. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo, dejando a Alejandro solo en el silencio opresivo de su oficina. El olor de su perfume barato, una mezcla de tierra y convicción, parecía haberse quedado en el aire, un contaminante en su mundo estéril. Caminó de vuelta al ventanal y miró la ciudad, pero ya no veía un tablero de juego. Veía una jungla de asfalto que había crecido sobre capas y capas de historia, sobre las mismas tumbas y templos de los que hablaba Sofía. Había ofrecido una fortuna, el equivalente a la llave de un reino para alguien en su posición. Y ella no solo lo había rechazado, lo había tratado como un insulto, como una prueba de su bancarrota moral. La estrategia había fallado. El idioma del poder, el único que Alejandro hablaba con fluidez, había resultado inútil, y se encontró enfrentando una verdad aterradora. Para ganar esta batalla, iba a tener que aprender a hablar un idioma completamente nuevo. Los días que siguieron a la visita de Sofía se convirtieron en un purgatorio de frustración para Alejandro. Por primera vez en su vida profesional, se encontró paralizado. Cada estrategia que su mente afilada podía concebir se estrellaba contra el muro invisible de la convicción de ella. Podía ahogarla en litigios, pero eso llevaría años y crearía una pesadilla de relaciones públicas, pintándolo como el Goliat corporativo que aplastaba a una David académica. Podía intentar influir en sus superiores en el INAH, pero ella ya lo había acusado de eso, y cualquier movimiento en esa dirección solo confirmaría sus peores sospechas y la convertiría en una mártir. Estaba atrapado en un jaque mate estratégico que él no había previsto. Pasaba las noches en su penthouse, el silencio solo roto por el tintineo del hielo en su vaso de whisky, revisando las imágenes satelitales del terreno en Oaxaca. Lo que antes veía como una costa prístina lista para ser monetizada, ahora lo veía a través de un filtro diferente. Se imaginaba templos ocultos bajo la maleza, tumbas silenciosas bajo la tierra. La voz de Sofía se había instalado en su mente, un eco persistente que cuestionaba los cimientos de su mundo. Una tarde, mientras revisaba una pila de correspondencia corporativa, un paquete anómalo llamó su atención. No era un sobre de mensajería de una firma de abogados, ni una invitación grabada a una gala. Era una pequeña caja de cartón, envuelta en papel de estraza y atada con un simple cordel. La dirección estaba escrita a mano,
con una caligrafía elegante pero firme. No había remitente, solo un matasellos de Oaxaca. Con una extraña mezcla de aprensión y curiosidad, la abrió. Dentro, sobre un lecho de algodón, descansaba un fragmento de cerámica de color terracota. Era inconfundiblemente antiguo. En la superficie lisa, grabada antes de que la arcilla se secara hacía siglos, se distinguía claramente la huella de un pulgar pequeño, sin duda el de un niño. Debajo del artefacto había una fotografía de alta resolución de una tumba recién descubierta, con esqueletos y ofrendas, y al final, una sola hoja de papel doblada. La desdobló. La nota, escrita en la misma letra firme, era breve y brutal. Esto es lo que intenta destruir. Esto es lo que valora más que sus millones. Si de verdad quiere entender lo que compró, venga a verlo con sus propios ojos. Sea valiente por una vez en su vida. Debajo, unas coordenadas geográficas y una fecha, el sábado siguiente. No era una invitación, era un guante arrojado a su cara, una afrenta directa a su coraje, a su carácter. Lo llamaba cobarde, un hombre que se escondía detrás de capas de abogados y asistentes. Su orgullo, el motor que lo había impulsado toda su vida, rugió en respuesta. La rabia inicial dio paso a una determinación fría. Iría, no porque ella lo hubiera pedido, sino porque él nunca, jamás, rehuía un desafío. El sábado por la mañana, el helicóptero Augusta Westland de Alejandro descendió como un insecto metálico sobre un claro polvoriento a 1 kilómetro del sitio de la excavación. El ruido de las hélices levantó una nube de tierra roja que se arremolinó contra las ventanas. Cuando bajó, el calor seco de Oaxaca lo golpeó como una pared física, un marcado contraste con el aire filtrado de su vida en la ciudad. Había cambiado su traje de segnia por unos jeans de diseñador y una camisa de lino, pero incluso con las botas de trabajo que Morales había comprado de emergencia, se sentía ridículamente fuera de lugar. Un actor con el vestuario equivocado, en el escenario equivocado. Siguió un sendero apenas visible a través de la vegetación, el sonido de la civilización desvaneciéndose detrás de él, reemplazado por el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Después de 15 minutos de caminata, llegó al campamento. Era una colección de tiendas de lona, una mesa plegable cubierta de herramientas y fragmentos, y un área de excavación cuidadosamente delimitada con cuerdas. Un pequeño grupo de estudiantes trabajaba en silencio bajo el sol, moviéndose con una concentración reverente. Sofía estaba en el centro de todo, de rodillas en el borde de una fosa, cepillando suavemente la tierra de lo que parecía ser un muro de piedra. Llevaba el mismo atuendo práctico, un sombrero de ala ancha le protegía el rostro y una capa de polvo cubría su piel, haciéndola parecer una extensión de la tierra misma. Levantó la vista cuando él se acercó, sus ojos entrecerrándose por el sol. No había sorpresa en su mirada, solo una tranquila expectación. No sonrió. Se levantó, sacudiéndose el polvo de las manos. «Bienvenido a mi oficina, señor Alcázar», dijo, su voz tranquila pero con un matiz de ironía. Hizo un gesto amplio, abarcando la tierra polvorienta, las trincheras y el denso dosel de árboles. Aquí, el valor no se mide en metros cuadrados, sino en siglos. Durante las siguientes horas Alejandro no habló. Observó. Sofía lo guió a través del sitio como un general mostrando su campo de batalla. Le mostró las bases de antiguas viviendas, explicándole cómo la disposición de las piedras revelaba la estructura social de la comunidad. Le enseñó un metate, una piedra de moler lisa por generaciones de uso, y le hizo imaginar a las mujeres que se arrodillaban allí para preparar el alimento para sus familias. Lo llevó a la tumba de la fotografía. Un guerrero, explicó en voz baja, enterrado con sus armas y ofrendas para su viaje al inframundo. Tenía unos 35 años, su edad. Alejandro miró los huesos, la punta de lanza de obsidiana junto al cráneo, y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. Por primera vez, no veía un objeto, sino una vida tan real y finita como la suya, separada solo por un abismo de tiempo. Finalmente, Sofía lo llevó a una mesa donde descansaba cuidadosamente etiquetado el fragmento de cerámica con la huella del pulgar. «Lo encontramos ayer», dijo ella.
Probablemente era una vasija de agua hecha por una madre, y su hijo la tocó mientras la arcilla aún estaba húmeda. No es una pieza de museo, no vale nada en una subasta, pero ¿puede sentirlo? Lo miró fijamente. ¿Puede sentir el peso de ese momento? Un instante de la vida cotidiana, congelado durante 1500 años. Alejandro extendió la mano, pero se detuvo antes de tocarlo. Miró la pequeña marca, la huella de un niño que había vivido y reído en esa misma tierra mucho antes de que existieran México o España o los Alcázar. Y en ese momento, la compleja estructura de su mundo, construido sobre cifras, contratos y poder, pareció increíblemente frágil. Se quedaron en silencio mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. «¿Por qué me invitaste?», preguntó finalmente, su voz más ronca de lo habitual. «¿Qué esperabas conseguir?». Sofía se quitó el sombrero, pasando una mano por su cabello húmedo. Lo miró y por primera vez no había desafío en sus ojos, sino una seriedad profunda. «Porque quería que viera que no está luchando contra un informe burocrático o contra una arqueóloga terca», respondió ella. «Está luchando contra ellos». Hizo un gesto hacia las tumbas silenciosas, contra sus historias, contra la memoria de un pueblo. Quería que tuviera la oportunidad de tomar una decisión informada. Quería que, cuando diera la orden de que las excavadoras entraran, supiera exactamente lo que estaba destruyendo. Se acercó un paso más, su mirada penetrante. Quería darle la oportunidad de elegir ser algo más que un destructor. Y en ese momento, de pie en la tierra sagrada bajo el vasto cielo oaxaqueño, Alejandro Alcázar comprendió la verdadera naturaleza del desafío. Sofía no le había pedido que se rindiera. Le había pedido que evolucionara. La batalla más grande no era por esa tierra. Era por el tipo de hombre que él iba a ser. El regreso a la Ciudad de México fue un aterrizaje en otro planeta. Alejandro se encontró de nuevo en el pináculo de su torre, un mundo de superficies pulidas, silencios controlados y aire acondicionado que olía a ozono y a café caro. Pero algo fundamental se había roto. Los planos de Elysium extendidos sobre la mesa de conferencias, que antes le parecían la encarnación de la perfección y el poder, ahora se veían planos, sin vida. Las líneas que representaban las villas de lujo y las piscinas infinitas se superponían en su mente con la imagen de las tumbas silenciosas y la huella del pulgar de un niño en un trozo de arcilla. Pasó 2 días en un estado de limbo febril. Sus ejecutivos le presentaban proyecciones de ganancias y estrategias de marketing, y él los escuchaba con una parte de su mente, mientras que la otra seguía vagando por los senderos polvorientos de Oaxaca. Las palabras de su equipo sonaban huecas, un lenguaje de un mundo que de repente parecía menos real que el campamento de lona de Sofía. «El spa de clase mundial será nuestro principal atractivo», decía su vicepresidente de marketing en una reunión de la junta directiva el martes. «Ofreceremos terapias con piedras volcánicas y envolturas de barro exótico, una experiencia de desintoxicación total». Alejandro miró la presentación de PowerPoint, las imágenes de modelos sonrientes cubiertos de barro, y en su mente vio las manos de Sofía, cubiertas de tierra real, cepillando con una delicadeza casi sagrada los restos de un pueblo olvidado. El contraste era tan violento, tan grotesco, que sintió una oleada de náuseas. «Piedras volcánicas», repitió en voz baja interrumpiendo al ejecutivo. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en él. ¿Saben qué más hay en esa tierra? Templos, observatorios, la tumba de un guerrero que murió a mi edad. Y vamos a vender envolturas de barro exótico a 100 metros de donde sus huesos han descansado durante 1500 años. Sus ejecutivos lo miraron con una confusión total, como si de repente hubiera empezado a hablar en un idioma arcano. Vieron a su líder, el arquitecto de la ganancia implacable, hablar con la extraña reverencia de un poeta o un historiador. «La reunión ha terminado», dijo Alejandro bruscamente levantándose. «Cancelen todas mis citas para el resto de la semana. Morales, prepare el helicóptero, volvemos a Oaxaca». No era una decisión lógica. No había un análisis de costo-beneficio. Era un impulso, una necesidad visceral de cerrar la brecha que se había abierto en su interior. No sabía lo que iba a decir o hacer,
solo sabía que no podía continuar construyendo el futuro sobre un cementerio. Aterrizó esta vez sin previo aviso. Caminó por el sendero con una determinación que no había tenido en su primera visita. Encontró a Sofía en la misma trinchera, supervisando el delicado trabajo de un estudiante. Cuando ella lo vio acercarse, su expresión no fue de sorpresa, sino de una cautelosa y tensa espera. Dejó lo que estaba haciendo y se reunió con él a la sombra de un árbol de ceiba. «Ha vuelto», dijo ella. No era una pregunta. «Supongo que no es para otra lección de historia». «No», respondió él. Su voz era seria, despojada de su habitual arrogancia. «He venido a proponer una tregua. O quizás una alianza». Sofía cruzó los brazos, una barrera protectora. «Una alianza. Señor Alcázar, nuestros mundos son incompatibles. Usted construye, yo preservo. Son acciones fundamentalmente opuestas». «¿Y si no lo fueran?», la desafió él suavemente. «He pasado los últimos días mirando los planos de mi resort, y todo lo que podía ver eran sus fantasmas. Las historias que me contó, me hiciste ver algo que mis arquitectos y mis analistas nunca pudieron: el alma del lugar». Extendió un gran rollo de papel que había traído consigo sobre una roca plana. Eran los planos originales de Elysium. Con un marcador rojo, dibujó un gran círculo en el centro del complejo, abarcando el área principal de la excavación. «Aquí», dijo, señalando el círculo, «no habrá nada, ni villas, ni piscinas, ni restaurantes. Será una reserva arqueológica protegida, intocable». Sofía miró los planos, su expresión escéptica. Una concesión admirable, pero el resto del resort aún rodeará el sitio, ahogándolo en un mar de lujo y turistas. «Ahí es donde te equivocas», dijo Alejandro mirándola directamente a los ojos. «El sitio no será un anexo, no será una curiosidad para los huéspedes. Será el corazón de todo el proyecto». Tomó el marcador de nuevo y comenzó a redibujar todo el concepto ante los ojos atónitos de ella. Las líneas de las villas se reorientaron, todas con vistas hacia la reserva. El campo de golf desapareció, reemplazado por senderos ecológicos que llevaban a miradores. El edificio principal fue rediseñado no como un lobby de hotel, sino como un museo y centro de investigación. «No construiremos un resort de lujo que casualmente tiene unas ruinas», explicó, su voz llenándose de una pasión que ni él mismo sabía que poseía. «Construiremos un destino centrado en la historia, un lugar donde la gente no venga a desconectarse de la realidad, sino a conectarse con algo mucho más profundo. Las excavaciones continuarán. El museo exhibirá lo que encuentren. Los huéspedes podrán participar en talleres, aprender de los arqueólogos, aprender de usted». Se detuvo, su marcador suspendido sobre el papel. «Quiero que Elysium no sea un monumento a mi riqueza, sino un homenaje a la gente que vivió aquí. Quiero que su trabajo no esté oculto en un informe del INAH, sino que sea la principal atracción. Quiero que la historia no sea algo que tengamos que preservar del progreso, sino que sea la fuerza que impulse el progreso». Sofía se quedó en silencio durante un largo rato, estudiando los planos redibujados. Examinó cada línea, cada anotación. Su mente analítica estaba procesando la propuesta, buscando la trampa, el ángulo oculto, la letra pequeña. «Es una idea radical», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Y qué ganaría usted con esto? Su retorno de inversión se reduciría a la mitad». «Probablemente», coincidió Alejandro, «pero crearía algo único en el mundo, un nuevo modelo y...» Hizo una pausa. La siguiente admisión le costó más que cualquier concesión financiera. Y tal vez, por primera vez, construiría algo de lo que podría estar genuinamente orgulloso. Sofía levantó la vista de los planos y lo miró. Realmente lo miró, no como el destructor, no como el millonario arrogante, sino como el hombre que estaba de pie frente a ella, ofreciendo una rendición que era, en sí misma, una forma de victoria. «¿Y quién controlaría la narrativa?», preguntó ella, su voz aún cautelosa. «¿Quién se aseguraría de que la historia se cuente con respeto y no se convierta en un parque temático para ricos?» Alejandro sabía que esta era la pregunta más importante. Su respuesta lo definiría todo. «Usted», dijo simplemente.
Quiero ofrecerle el puesto de directora del patrimonio cultural del proyecto. Usted tendría control total sobre el museo, la investigación y la forma en que se presenta la historia a los huéspedes. Su presupuesto sería independiente y estaría garantizado en el contrato fundacional del resort. Usted sería la guardiana del alma del lugar. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso ni hostil. Estaba lleno de un peso asombroso, la gravedad de una posibilidad que ninguno de los dos había imaginado una semana antes. Sofía miró desde los planos alterados hacia el rostro de Alejandro, buscando cualquier rastro de engaño. No encontró ninguno. En su lugar, vio a un hombre que había sido confrontado con una verdad incómoda y, en lugar de huir de ella, había decidido reconstruir su mundo a su alrededor. No dijo que sí, pero por primera vez tampoco dijo que no. Y en esa vacilación, en esa mirada de asombro y reevaluación, Alejandro Alcázar sintió que había ganado algo mucho más valioso que una subasta. Había ganado una oportunidad, la oportunidad de construir algo que realmente importara. La propuesta de Alejandro quedó suspendida en el aire caliente de Oaxaca, tan radical y pesada como una roca monolítica recién desenterrada. Sofía no respondió de inmediato. Durante los siguientes días, Alejandro le dio espacio, regresando a la ciudad y dejando los planos rediseñados con ella, un testamento tangible de su oferta sin precedentes. Para él, fueron días de una ansiedad desconocida. Había puesto sobre la mesa no solo un proyecto, sino una nueva versión de sí mismo, y no tenía idea de si ella la aceptaría. Para Sofía fueron días de un conflicto interno tumultuoso. La propuesta era un sueño imposible hecho realidad, financiación ilimitada, control total, una plataforma global para mostrar la importancia de la historia mexicana. Era todo por lo que había luchado durante toda su carrera. Pero la oferta venía de la mano del diablo, o al menos del hombre que hasta hacía una semana había encarnado todo lo que ella despreciaba: la arrogancia del capital, la indiferencia hacia la cultura, la creencia de que todo podía ser comprado. «Es una trampa», le dijo su mentor, el doctor Benítez, un arqueólogo veterano y cínico, cuando ella lo llamó para pedirle consejo. Habían hablado por videoconferencia, el rostro curtido de Benítez llenando la pantalla de su laptop en la tienda de campaña. «Te usará para obtener sus permisos para lavar su imagen. Te dará el título de directora, pero en el momento en que te opongas a algo que afecte sus ganancias, te marginará». Hombres como Alcázar no cambian, Sofía, solo cambian de táctica. Sus palabras resonaron con las propias dudas de ella. ¿Era ingenua al considerar siquiera la posibilidad de que él fuera sincero? ¿Era la desesperación por ver su trabajo realizado lo que la cegaba ante una manipulación obvia? Cada instinto de supervivencia que había desarrollado a lo largo de los años le gritaba que se alejara, que continuara su lucha honorable desde las trincheras, en lugar de aceptar un puesto en el palacio del enemigo. Pero luego recordaba la mirada en los ojos de Alejandro cuando hablaba de construir algo de lo que estar orgulloso. No era la mirada de un estratega, sino la de un hombre que se asomaba a un precipicio y consideraba saltar. Recordaba cómo había redibujado los planos con una pasión febril, no como un arquitecto, sino como un converso. El jueves por la tarde, mientras catalogaba artefactos, un miembro de su equipo le avisó que tenía una visita. Alejandro estaba de pie en el borde del campamento. Esta vez no había llegado en helicóptero. Había conducido las últimas 2 horas desde el aeropuerto de Huatulco en una camioneta alquilada, y una fina capa de polvo del camino cubría sus pantalones de lino. «No he venido a presionar», dijo él antes de que ella pudiera hablar. «Solo he venido a escuchar. Sé que tienes dudas. Quiero oírlas». Se sentaron a la sombra, no como CEO y arqueóloga, sino como 2 personas lidiando con un problema imposible. Sofía, por primera vez, le habló con total franqueza, no con la ira de su primer encuentro, sino con la vulnerabilidad de una profesional apasionada. «¿Cómo puedo confiar en usted?», preguntó, su voz cargada con el peso de su dilema. «Mi mundo se basa en la evidencia, en hechos verificables. Su mundo se basa en contratos que se pueden romper y promesas que se pueden renegociar. Usted me pide que apueste el legado de un pueblo a un cambio de opinión que tuvo hace 3 días.
Le habló del escepticismo de sus colegas, de la burocracia del INAH, que nunca aprobaría una colaboración tan extraña. Le habló de su miedo a convertirse en una marioneta, en la arqueóloga de la casa, que daba un barniz de legitimidad a un proyecto fundamentalmente comercial. Alejandro la escuchó en silencio, sin interrumpir, sin defenderse. Asintió, su rostro serio, procesando cada una de sus preocupaciones. Cuando ella terminó, no ofreció promesas vacías ni garantías seductoras. En lugar de eso, le hizo una contrapropuesta. «Tienes razón», dijo él. «No tienes ninguna razón para confiar en mis palabras. Así que no lo hagas, confía en las acciones». Sacó una carpeta de su maletín. «Esto es un borrador de un acuerdo de fideicomiso. Es irrevocable. Pone $50 millones, el capital inicial para la construcción, en una cuenta controlada por 3 partes, un representante mío, un representante tuyo y un tercer fideicomisario independiente, que será nombrado por el director del Museo Nacional de Antropología. El dinero solo puede ser liberado para la construcción si las 3 partes están de acuerdo en que el plan arquitectónico respeta los principios que discutimos». Le entregó la carpeta. Además, esto, continuó sacando otro documento, es una enmienda al título de propiedad de la tierra. Cede legalmente el control de la zona arqueológica central a una nueva fundación sin fines de lucro. Yo financiaré la fundación, pero tú serás la presidenta del consejo, con poder de veto sobre cualquier actividad en esa área. Legalmente, ni yo mismo podré construir allí sin tu aprobación explícita. Sofía leyó los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente sobre el lenguaje legal. No era un acuerdo de caballeros, era una fortaleza legal. Él no solo le estaba dando poder dentro de su proyecto, le estaba entregando una porción de su propio poder, atándose las manos legalmente para demostrar su compromiso. Era una jugada tan audaz, tan irreversible, que la dejó sin palabras. «Esto te costaría una fortuna en honorarios de abogados solo para redactarlo», susurró ella asombrada. «Ya lo ha hecho», respondió él con una leve sonrisa. «Mis abogados piensan que he perdido la cabeza. Mi junta directiva está al borde de una rebelión, pero es la única manera de que esto funcione. No podemos ser socios si hay un desequilibrio de poder. Esto nos hace iguales. Tu poder no vendrá de mi generosidad, sino de un contrato vinculante. Así es como se construye la confianza en mi mundo, no con palabras, sino con cláusulas». Se quedaron en silencio, el zumbido de los insectos llenando el aire. Sofía miró los papeles en sus manos, luego al hombre frente a ella. El cínico en ella todavía buscaba el ángulo, la trampa oculta, pero la evidencia frente a ella era innegable. Él no solo había escuchado sus miedos, los había anticipado y había construido una estructura legal para neutralizarlos. «Necesito que mis abogados revisen esto», dijo ella finalmente, su voz firme, pero la hostilidad había desaparecido, reemplazada por una seriedad profesional. «Por supuesto», dijo Alejandro, «tómate el tiempo que necesites». Se levantó para irse. «Sofía», dijo deteniéndose. Ella levantó la vista. «Sé que esto es un riesgo enorme para ti, para tu reputación, para todo lo que has construido. Solo quiero que sepas que entiendo el peso de lo que te estoy pidiendo». Y en esa simple declaración, en ese reconocimiento de su perspectiva, Sofía sintió que la última de sus murallas defensivas comenzaba a agrietarse. Él no solo estaba cediendo poder, estaba mostrando empatía. Mientras veía la camioneta de Alejandro desaparecer por el camino de tierra, Sofía se quedó de pie con los contratos en la mano. El doctor Benítez estaba equivocado. Tal vez los hombres como Alejandro Alcázar no cambiaban, pero tal vez, solo tal vez, podían evolucionar. Y ella se encontraba en el epicentro de esa evolución, con el poder de decidir si la aplastaría o la guiaría. La elección, se dio cuenta, ya no era solo sobre preservar el pasado, era sobre construir un futuro completamente nuevo. La noticia de la alianza Alcázar-Navarro cayó como una bomba en los círculos de élite de la Ciudad de México y en la comunidad académica. La reacción fue, como Alejandro había anticipado, una mezcla de incredulidad, burla y abierta hostilidad. Para el mundo exterior la narrativa era simple y cínica.
El magnate implacable había comprado a la académica idealista. En la siguiente reunión de la junta directiva de su conglomerado, Alejandro enfrentó una rebelión en toda regla. Ricardo Mendoza, su antiguo rival en la subasta y miembro de la junta, lideró el ataque. «Es una locura, Alejandro», exclamó Mendoza, su rostro enrojecido de indignación. «Estás cediendo el control de un proyecto de $100 millones a una cazadora de tesoros con una agenda antidesarrollo. Has convertido nuestro resort insignia en un capricho personal, un monumento a tu crisis de la mediana edad. Nuestros accionistas nos crucificarán». Los otros miembros de la junta, hombres mayores cuyo único dios era el retorno de la inversión, asintieron con gravedad. Vieron a Alejandro no como un visionario, sino como un rey que de repente se había vuelto errático y emocional, influenciado por una mujer que no entendía su mundo. «Están equivocados», respondió Alejandro, su calma inquebrantable ante la tormenta. «No estamos construyendo un monumento, estamos construyendo un nuevo paradigma. El lujo ya no se trata solo de sábanas de 1000 hilos y piscinas privadas, se trata de autenticidad, de experiencias únicas. Estamos ofreciendo algo que ningún otro resort en el mundo puede ofrecer, una conexión real con una historia de 1500 años. No es una debilidad, es nuestro mayor argumento de venta». Habló durante 1 hora, no con la arrogancia de siempre, sino con la pasión convincente de un converso. Les mostró proyecciones, no de ganancias inmediatas, sino de valor de marca a largo plazo. Les habló de crear un legado, no solo un edificio. Al final de la reunión no los había convencido del todo, pero había sembrado la duda suficiente para sofocar la rebelión. Les había recordado quién era, un hombre que no apostaba a menos que supiera que podía cambiar las reglas del juego. Mientras tanto, Sofía libraba su propia guerra en un frente diferente, uno quizás más doloroso. Sus colegas, la gente con la que había compartido trincheras y sueños, ahora la miraban con sospecha. El doctor Benítez, su mentor, se negó a atender sus llamadas. Otros la acusaron a sus espaldas de haberse vendido, de traicionar sus principios por la promesa de fama y fortuna. La reunión que tuvo en el INAH para presentar el proyecto fue una emboscada. Se encontró en una sala de conferencias sin ventanas, frente a un comité de burócratas y académicos de alto rango. «Doctora Navarro», comenzó el director del instituto, un hombre con una reputación de ser más político que académico, ¿realmente espera que aprobemos esta colaboración sin precedentes? ¿Que entreguemos el prestigio del Instituto Nacional a una empresa privada cuyo único objetivo es el lucro? «El objetivo ha cambiado», argumentó Sofía, distribuyendo copias de los contratos de fideicomiso y de la fundación. «Como pueden ver, el control del patrimonio cultural está legalmente en nuestras manos. Alcázar está financiando la preservación a una escala que nosotros solo podríamos soñar». «Está financiando la destrucción», interrumpió una colega, la doctora Reyes, una purista conocida por su aversión al sector privado. «Está poniendo un parque temático alrededor de un sitio sagrado. Y te está usando a ti, Sofía, como su coartada. ¿No lo ves? Eres la hoja de parra que cubre sus verdaderas intenciones». Se sintió sola, una defensora de una idea que nadie más podía o quería ver. Intentó explicar la transformación que había presenciado en Alejandro, pero sus palabras sonaban ingenuas y vacías en la atmósfera cínica de la sala. Se dio cuenta de que, para ellos, Alejandro Alcázar era una caricatura, un villano de una sola dimensión, y su alianza con él era una traición inexplicable. Salió de la reunión sintiéndose magullada y aislada. La hostilidad de su propio mundo era más difícil de soportar que la arrogancia de Alejandro. Se sentó en una banca en el patio del museo, el peso de la decisión casi insoportable. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Sobreviviste», dijo la voz de Alejandro al otro lado. Había un matiz de humor en su tono, pero también una corriente subyacente de genuina preocupación. «Apenas», respondió ella, la honestidad escapando de sus labios antes de que pudiera detenerla. «Creo que acabo de ser excomulgada de la Iglesia de la Arqueología». Hubo una pausa. «Mi junta directiva piensa que estoy construyendo un resort hippie para satisfacer a mi nueva novia activista»,
dijo él. La palabra novia flotó torpemente en el aire, pero el sentimiento detrás de ella era claro. Estamos en esto juntos. Suena como que tuviste un día divertido también, respondió ella, una pequeña sonrisa formándose en sus labios a pesar de sí misma. El mejor, dijo él. Escucha, sé que es difícil, sé que ambos estamos en territorio enemigo, pero la única forma de que esto funcione es si lo hacemos juntos. No dejes que te desgasten. Es fácil para ti decirlo, suspiró ella. Tú estás acostumbrado a que la gente te odie, para mí es nuevo. Te acostumbras, dijo él, y por primera vez ella escuchó una nota de vulnerabilidad en su voz. O aprendes a que solo importe la opinión de las personas correctas. ¿Nos vemos para cenar esta noche? No como una reunión de negocios, como dos generales de ejércitos asediados que necesitan comparar notas de batalla y tal vez tomar un trago. Sofía dudó por un instante. Cenar con Alejandro Alcázar. La idea era tan extraña como todo lo demás que había sucedido en las últimas semanas. Pero la verdad era que él era la única otra persona en el mundo que entendía la presión a la que estaba sometida. Él era, irónicamente, su único aliado. Está bien, Alcázar, dijo ella, pero tú vienes a mi territorio. Hay un pequeño lugar en Coyoacán que sirve el mejor mole de la ciudad. Y te advierto, no aceptan tarjetas de crédito negras. Trato hecho, Navarro, respondió él, y ella pudo oír la sonrisa genuina en su voz. Enviaré a mi helicóptero a buscar un cajero automático en el camino. Colgó el teléfono sintiendo una extraña ligereza. La batalla era feroz, pero ya no la estaba librando sola. Se dio cuenta de que el ceticismo y la hostilidad de sus respectivos mundos estaban teniendo un efecto inesperado. Los estaban empujando a un terreno neutral, un espacio que solo ellos dos compartían. Estaban forjando una alianza no solo en el papel, sino en las trincheras. Y en ese espacio compartido, algo nuevo y completamente imprevisto comenzaba a crecer. El restaurante El Alma del Maíz en Coyoacán era la antítesis del universo de Alejandro. No había ballet parking, ni manteles de lino almidonado, ni una carta de vinos encuadernada en cuero. Era un lugar pequeño, vibrante y ruidoso, con paredes de estuco pintadas de un azul cobalto intenso, mesas de madera rústica y el aroma embriagador de chiles tostados, chocolate y tortillas hechas a mano. Cuando Alejandro entró, vestido con una camisa de lino impecable y pantalones de diseñador, el murmullo de las conversaciones se detuvo por un instante. Era como si un leopardo de las nieves hubiera entrado en una selva tropical. Magnífico, pero claramente fuera de su hábitat. Sofía ya estaba sentada en una mesa en el patio interior, bajo las ramas de un árbol de bugambillas. Llevaba unos jeans sencillos y una blusa bordada. Con el cabello suelto y sin el peso de la excavación o las reuniones hostiles sobre sus hombros, parecía más joven, más relajada. Le sonrió cuando él se acercó, una sonrisa genuina que no tenía nada que ver con su alianza profesional. «Veo que encontraste el lugar», dijo a modo de saludo, «y sobreviviste a la falta de ballet». «Apenas», respondió él sentándose frente a ella. Se sentía extrañamente grande y torpe en la pequeña silla de madera. «Mi conductor sigue dando vueltas a la manzana, convencido de que esto es una trampa para robarme el reloj». Sofía se rió, un sonido cálido y sin inhibiciones que lo sorprendió. «Relájate, Alcázar. Lo peor que te puede pasar aquí es que te enamores del mole de doña Elena». Pidieron 2 cervezas artesanales y, por sugerencia de Sofía, el plato especial de la casa. Durante los primeros minutos, la conversación fue un poco forzada, como 2 diplomáticos de naciones enemigas buscando un terreno común. Hablaron del proyecto, de los próximos pasos legales, de los obstáculos burocráticos. Pero poco a poco, a medida que la cerveza fría y el ambiente relajado hacían su magia, las formalidades comenzaron a desvanecerse. «Entonces», dijo Sofía limpiándose los labios con una servilleta de tela, «¿cómo es despertar cada mañana sabiendo que puedes comprar casi cualquier cosa que se te antoje?» La pregunta no era acusatoria, sino genuinamente curiosa. Alejandro se tomó un momento para considerar la pregunta. Nadie se lo había preguntado nunca de esa manera. «Es más silencioso de lo que la gente imagina», admitió, sorprendido por su propia honestidad.
Hay un punto en el que el dinero deja de resolver problemas reales y solo sirve para aislarte de ellos. Construyes muros cada vez más altos, no para mantener a los demás fuera, sino para evitar sentir el vacío que hay dentro. La miró por encima de su vaso de cerveza. Construyes un imperio y te das cuenta de que eres el único habitante. Sofía lo escuchó con una atención total, su cabeza ligeramente inclinada. No había juicio en su mirada, solo una empatía inesperada. Supongo que, a mi manera, yo hago lo mismo, confesó ella. Me aíslo en el pasado. Es más seguro. Los muertos no te pueden decepcionar. Sus historias son fijas, inmutables. Es más fácil amar a un pueblo que desapareció hace 1000 años que arriesgarse a confiar en la gente del presente. La comida llegó. Una obra de arte humeante en un plato de cerámica. El mole era oscuro, complejo y lleno de capas de sabor, algo que no se podía entender en un solo bocado. Comieron en un silencio cómodo por un momento, saboreando la comida y las confesiones que acababan de compartir. ¿Por qué la arqueología?, preguntó él finalmente. ¿Qué te hizo decidir dedicar tu vida a desenterrar el pasado? Sofía sonrió, una sonrisa nostálgica. Mi abuelo. Era un campesino de un pueblo cerca de Monte Albán. No sabía leer ni escribir, pero conocía la tierra. Me enseñó a leer el paisaje. Me mostraba dónde habían estado las antiguas terrazas de cultivo, dónde encontrar fragmentos de obsidiana después de la lluvia. Me contaba las historias de los abuelos, los antiguos. Para él, el pasado no estaba muerto. Estaba dormido justo debajo de la superficie, esperando que alguien lo escuchara. Habló de su primera excavación, de la emoción de tocar un objeto que no había sido visto por manos humanas en siglos. Habló de la responsabilidad que sentía de ser la voz de aquellos que no podían hablar por sí mismos. Mientras hablaba, su rostro se iluminó desde adentro. Alejandro se dio cuenta de que no estaba escuchando a una académica, sino a una guardiana, a una sacerdotisa de la memoria. «¿Y tú?», dijo ella devolviéndole la pregunta. «¿Por qué construir? ¿Por qué siempre más alto, más grande, más lujoso?» Alejandro se recostó en su silla, la pregunta resonando en él. «Mi padre», dijo, su voz un poco más baja, «era un arquitecto brillante, un idealista. Creía que podía construir belleza asequible para la gente. Murió en bancarrota y con el corazón roto, estafado por sus socios. Me juré a mí mismo que nunca sería como él, que nunca dejaría que la pasión me cegara a la realidad del poder. Así que aprendí a hablar el único idioma que los hombres poderosos respetan, el dinero. Construyo grande y lujoso porque es una armadura. Cada piso de mis torres, cada millón en mi cuenta bancaria, es un ladrillo en el muro que construí para que nadie pudiera volver a lastimarme como lastimaron a mi padre». El silencio que siguió fue profundo y significativo. Habían compartido algo más que una comida. Habían intercambiado las historias de origen de sus armaduras. Parece que ambos hemos pasado nuestras vidas construyendo muros para protegernos de las decepciones de nuestros padres, dijo Sofía suavemente. Alejandro la miró y por primera vez no vio a la arqueóloga, a la adversaria, a la directora de su nuevo proyecto. Vio a una mujer con una fuerza forjada en la pasión y una vulnerabilidad oculta bajo capas de tierra e historia, y sintió una conexión, una extraña sensación de reconocimiento, que no tenía nada que ver con los negocios o los contratos. «Sofía», dijo, su nombre sintiéndose natural en sus labios por primera vez. «Alejandro», respondió ella, y el uso de su nombre de pila fue una concesión, un puente tendido a través del abismo que los separaba. Cuando él la llevó de vuelta a su pequeño apartamento, en un edificio antiguo de Coyoacán, se detuvieron frente a la puerta. El aire de la noche estaba perfumado por el jazmín de un jardín cercano. «Gracias por la cena», dijo él, «y por la lección». «¿Qué lección?», preguntó ella. «Que el mole, como la historia, es infinitamente más complejo de lo que parece a primera vista», respondió él con una media sonrisa. «Y que los constructores de imperios a veces tienen cimientos más profundos de lo que aparentan», replicó ella, su mirada seria. No hubo un apretón de manos ni un gesto formal, solo un momento de silencio compartido en el que ambos se dieron cuenta de que su alianza había cruzado un umbral invisible. Habían entrado en territorio neutral,
un espacio donde las etiquetas de desarrollador y arqueóloga comenzaban a disolverse, dejando solo a un hombre y una mujer que, a pesar de venir de mundos opuestos, estaban descubriendo que quizás, solo quizás, hablaban un idioma en común después de todo. La cena en Coyoacán marcó un cambio sísmico en la relación entre Alejandro y Sofía. La hostilidad inicial se había disuelto en un respeto a regañadientes, y ahora ese respeto comenzaba a florecer en algo más complejo, una camaradería forjada en las trincheras de sus respectivas batallas y cimentada en la vulnerabilidad compartida. Ya no eran solo el desarrollador y la arqueóloga, eran Alejandro y Sofía, dos personas con historias y armaduras que el otro, para su sorpresa, comenzaba a comprender. Esta nueva dinámica se tradujo inmediatamente en su trabajo. La semana siguiente, convocaron la primera reunión oficial del equipo de diseño del proyecto Elysium en las oficinas de Alejandro. Pero esta vez, el ambiente era drásticamente diferente. Alejandro había insistido en que la mitad de la sala de conferencias estuviera ocupada por el equipo de Sofía, dos jóvenes arqueólogos, un antropólogo y un restaurador del INAH. Se sentaron incómodos y desafiantes frente al equipo de Alejandro. Arquitectos de renombre, diseñadores de interiores y expertos en marketing, todos vestidos con trajes caros y una palpable aura de escepticismo. La tensión en la sala era tan densa que se podría haber cortado con una espátula de excavación. Los dos mundos se miraban a través de la enorme mesa de caoba, como dos ejércitos preparándose para la batalla. «Bienvenidos todos», comenzó Alejandro de pie a la cabecera de la mesa. «Como saben, estamos aquí para comenzar a diseñar la fase 1 de lo que ya no es solo un resort, sino un destino cultural. El objetivo de hoy es simple: escuchar». Miró directamente a su equipo. «Olviden todo lo que creen saber sobre diseño de lujo. Olviden las proyecciones de ganancias y las tendencias del mercado. Hoy nuestra única guía será la historia que yace en esta tierra». Luego se giró hacia Sofía, cediéndole la palabra con un gesto. «Doctora Navarro, el escenario es suyo». Sofía se puso de pie, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y una feroz determinación. Sabía que este era el momento de la verdad. Proyectó en la pantalla gigante no renders de edificios, sino imágenes del sitio, mapas topográficos, fotografías de los artefactos, reconstrucciones digitales de cómo podría haber sido el antiguo asentamiento. Habló durante 2 horas. No usó jerga académica, sino que contó una historia. La historia de un pueblo que entendía la astronomía, que comerciaba con otras culturas a cientos de kilómetros de distancia, que tenía una compleja vida espiritual. Les mostró cómo la orientación de los templos se alineaba con los solsticios, cómo la iconografía en la cerámica contaba las leyendas de sus dioses. Hizo que el pasado cobrara vida en esa sala estéril y con aire acondicionado. Los arquitectos de Alejandro, que al principio habían estado jugueteando con sus bolígrafos Montblanc, comenzaron a tomar notas, sus rostros llenos de una concentración intensa. Los diseñadores de interiores, acostumbrados a elegir entre mármol de Carrara y granito brasileño, miraban fascinados los patrones geométricos de los antiguos textiles zapotecas. «La arquitectura no debe imponerse a este paisaje», concluyó Sofía, su voz resonando con pasión. «Debe dialogar con él. Los edificios deben seguir las líneas de las antiguas terrazas. Los materiales deben ser locales: piedra, madera, adobe. La paleta de colores debe inspirarse en los pigmentos naturales que ellos usaban. Los jardines no deben tener césped importado, sino las plantas nativas que ellos cultivaban para la medicina y el alimento. El lujo de este lugar no debe ser el oro en los grifos, debe ser la autenticidad, la conexión». Cuando terminó, un silencio profundo llenó la sala. El arquitecto principal, un hombre suizo llamado Jean-Pierre, famoso por sus diseños minimalistas y fríos, fue el primero en hablar. «Doctora Navarro», dijo, su voz llena de un respeto recién descubierto, «lo que usted describe no es un hotel, es poesía. Es una oportunidad para crear algo verdaderamente significativo. ¿Podría mostrarnos más sobre esos patrones textiles? Creo que podrían ser la base para todo el lenguaje de diseño de interiores». Y así, el muro entre los dos grupos comenzó a desmoronarse.
ladrillo a ladrillo. La reunión, que estaba programada para 2 horas, se extendió durante todo el día. Los arqueólogos y los arquitectos se apiñaron sobre los planos, discutiendo, dibujando, imaginando juntos. El equipo de Sofía aportaba el porqué, el significado, el alma. El equipo de Alejandro aportaba el cómo, la experiencia técnica, la innovación. Alejandro observó la escena desde su asiento, interviniendo solo para guiar la conversación o para derribar una barrera. Vio a su arquitecto estrella, que había diseñado rascacielos en Dubái, escuchar con atención a un joven antropólogo que le explicaba el significado cósmico de los 4 puntos cardinales en la cosmología mesoamericana. Vio a su directora de marketing, una mujer obsesionada con las redes sociales, discutir con Sofía cómo crear una experiencia para los huéspedes que fuera respetuosa y educativa, en lugar de superficial e instagrameable. Estaba presenciando la creación de algo completamente nuevo, un proceso que era caótico, ineficiente y absolutamente estimulante. Al final del día, la mesa estaba cubierta de bocetos, notas y tazas de café vacías. No tenían un diseño final, pero tenían algo mucho más importante: una visión compartida. Mientras los equipos se retiraban, exhaustos pero energizados, Sofía y Alejandro se quedaron solos en la sala de conferencias. «Tu equipo es brillante», dijo ella mirando el caos creativo que habían dejado atrás. «Estaban inspirados», respondió él. «Tú los inspiraste. Les diste algo en lo que creer más allá de la fecha de entrega y el presupuesto». Se quedaron en silencio por un momento, la ciudad comenzando a iluminarse fuera de la ventana. «Sabes, mi padre habría amado un día como hoy», dijo Alejandro en voz baja, casi para sí mismo. La idea de que la arquitectura pudiera servir a un propósito más elevado era su sueño. Sofía se acercó y se paró a su lado junto al ventanal. «Creo que estaría muy orgulloso de ti», dijo suavemente. Alejandro la miró, la luz del atardecer suavizando sus rasgos. Vio en sus ojos no solo a su socia, sino a la catalizadora de su propia transformación. La conexión que había sentido en el restaurante se había profundizado, solidificado por la experiencia compartida de crear algo juntos. Un impulso, más fuerte que cualquier lógica de negocios, lo dominó. Lentamente, levantó la mano y apartó un mechón de cabello que había caído sobre su frente. Su toque fue ligero, tentativo, pero envió una corriente eléctrica a través de ambos. Los ojos de Sofía se abrieron un poco más. Su respiración se detuvo por un instante. El momento se estiró, lleno de un potencial no dicho. Ya no eran solo el desarrollador y la arqueóloga, eran Alejandro y Sofía. Y en la quietud de la sala de conferencias, con los planos de su futuro compartido extendidos sobre la mesa, ambos se dieron cuenta de que estaban construyendo algo mucho más personal y mucho más frágil que un resort. Estaban colocando, sin saberlo, la primera piedra de una estructura completamente diferente. El toque de Alejandro, tan ligero como el ala de una mariposa, había dejado una marca imborrable. En los días y semanas que siguieron a esa reunión, algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica entre ellos. El aire estaba cargado de una conciencia mutua, una tensión que no era ni hostil ni puramente profesional. Era el zumbido silencioso de una posibilidad, una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. El trabajo se convirtió en la excusa perfecta para pasar tiempo juntos. Su colaboración exigía una inmersión total en los mundos del otro. Alejandro comenzó a hacer viajes semanales a Oaxaca, ya no como un intruso, sino como un estudiante. Sofía lo llevaba a través de la excavación, enseñándole a distinguir los diferentes estratos de la tierra, a identificar la procedencia de una lasca de obsidiana por su color, a sentir la textura de un fragmento de estuco de 1500 años. Él, a su vez, la sumergió en su universo. La invitó a reuniones con los paisajistas, donde ella defendió apasionadamente el uso de flora nativa, explicando el significado simbólico de cada planta en la cultura zapoteca. La llevó a los talleres de los arquitectos, donde ella se sentó durante horas, asegurándose de que la inclinación de un techo imitara la de una antigua pirámide, o que la ubicación de una ventana se alineara con la salida del sol en el equinoccio. Descubrieron un ritmo inesperado en su colaboración.
Alejandro, con su mente estratégica, era un experto en eliminar obstáculos. Cuando Elina amenazaba con retrasar un permiso, una llamada telefónica de Alejandro resolvía el problema en horas. Cuando el equipo de Sofía necesitaba un equipo de imagen satelital de última generación, aparecía en el campamento al día siguiente. Él era la fuerza imparable. Sofía, por otro lado, era el objeto inamovible de la integridad. Se convirtió en la conciencia del proyecto, cuestionando cada decisión, no desde un punto de vista de costos, sino de significado. ¿Por qué esta madera? ¿Tiene una conexión con la región? ¿Es sostenible?, preguntaba. ¿Por qué este color? ¿Refleja los pigmentos que ellos habrían usado? Ella le dio al proyecto un alma, una narrativa que el dinero no podía comprar. Pero fue en los momentos intermedios, en el espacio entre sus dos mundos, donde su conexión realmente se profundizó. Fue durante los largos viajes en camioneta por los caminos de tierra de Oaxaca, escuchando música local en la radio mientras el polvo se arremolinaba afuera. Fue en las cenas tardías en la Ciudad de México, en pequeños restaurantes que solo ella conocía, donde discutían sobre arte y política hasta que el personal comenzaba a apilar las sillas. Una noche, después de una reunión particularmente agotadora con los ingenieros, estaban sentados en la terraza del penthouse de Alejandro, bebiendo un vino que costaba más que el presupuesto mensual de Sofía para el almuerzo. La ciudad se extendía debajo de ellos, una galaxia de luces parpadeantes. «Es hermoso», admitió Sofía en voz baja, mirando la vasta extensión urbana. «Desde aquí arriba casi puedes olvidar el caos, el ruido, la gente. A veces olvido que hay gente ahí abajo», confesó Alejandro, su voz un murmullo. «Veo patrones, flujos de tráfico, zonas de inversión. Es fácil olvidar que cada una de esas luces es una vida, una historia». Se giró para mirarla. «Tú nunca lo olvidas, ni siquiera con gente que lleva muerta 1000 años. Tal vez porque es más fácil preocuparse por las historias que ya han terminado», dijo ella, haciéndose eco de su confesión anterior. «No hay riesgo». «¿Y le tienes miedo al riesgo, Sofía?», preguntó él suavemente. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y la pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de un significado que iba mucho más allá de la arqueología. Ella no respondió, pero la forma en que su mirada se desvió por un instante fue una respuesta en sí misma. El punto de inflexión llegó durante una tormenta. Estaban en el campamento de Oaxaca, revisando nuevos hallazgos, cuando el cielo se abrió. Una lluvia torrencial se desató con una furia tropical, convirtiendo el polvo en barro espeso en cuestión de minutos. El camino de regreso a la pista de aterrizaje del helicóptero se volvió intransitable. Estaban atrapados. Se refugiaron en la tienda principal de lona, el sonido de la lluvia golpeando el techo como un tambor incesante. Estaban solos. El resto del equipo se había ido a la ciudad cercana antes de que comenzara la tormenta. El generador que alimentaba las pocas luces del campamento se apagó, sumergiéndolos en una oscuridad casi total, solo rota por los relámpagos que iluminaban la escena por breves instantes. Se sentaron en silencio, escuchando la furia de la naturaleza. La formalidad que aún existía entre ellos fue arrastrada por la tormenta, dejando algo más crudo y real. «Le tengo pánico a las tormentas eléctricas», dijo Sofía de repente, su voz un poco tensa en la oscuridad. «Cuando era niña, un rayo cayó en un árbol cerca de mi casa. El sonido se estremeció. Sin pensarlo, Alejandro se acercó a ella en la oscuridad. No dijo nada, simplemente se sentó a su lado, su presencia una ancla sólida en el caos. Después de un momento, tentativamente, encontró la mano de ella y la sostuvo. Su piel estaba fría, pero la de él estaba cálida. Sus dedos se entrelazaron de forma natural, un simple gesto de consuelo que se sintió increíblemente íntimo. Se quedaron así en silencio, durante lo que pareció una eternidad. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la pequeña tienda se había formado un refugio de calma. En esa oscuridad compartida, despojados de sus roles, de sus títulos, de sus mundos, ya no eran el desarrollador y la arqueóloga. Eran solo Alejandro y Sofía. Cuando un relámpago particularmente brillante iluminó la tienda,
Se encontraron mirándose. Estaban más cerca de lo que se habían dado cuenta. Podía ver el reflejo de la tormenta en los ojos de ella, la vulnerabilidad que rara vez dejaba traslucir. Ella podía ver en el rostro de él no la máscara del poder, sino una ternura, una preocupación genuina que la desarmó por completo. La distancia entre ellos se redujo a nada. No fue una decisión consciente, sino una rendición a la corriente que había estado fluyendo bajo la superficie durante semanas. El beso fue suave al principio, un descubrimiento tentativo, tan incierto y tan poderoso como el primer toque de un artefacto recién desenterrado. Sabía a lluvia, a tierra y a una verdad innegable. La tormenta afuera había alcanzado su punto culminante, pero la verdadera tormenta, la que había estado gestándose en el espacio entre sus mundos, finalmente se había desatado. Y ambos sabían, con una certeza aterradora y emocionante, que cuando la lluvia cesara y el sol saliera, nada volvería a ser como antes. El amanecer llegó con una claridad brutal. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo lavado, brillante y silencioso. El aire en Oaxaca olía a tierra mojada, a ozono y a un nuevo comienzo. Dentro de la tienda, la luz grisácea de la mañana se filtraba a través de la lona, revelando la escena con una honestidad implacable. Alejandro y Sofía estaban sentados en extremos opuestos de un pequeño banco, el espacio entre ellos cargado con el peso de lo que había sucedido y de lo que no. Después de ese único beso, tan sísmico como la tormenta que lo había provocado, se habían separado lentamente, sin palabras. No habían hecho el amor. La intensidad del momento era demasiado abrumadora, la vulnerabilidad demasiado cruda. En lugar de eso, habían pasado el resto de la noche hablando en la oscuridad, sus voces bajas y vacilantes, compartiendo no confesiones de amor, sino fragmentos de sus vidas, miedos y sueños que nunca habían revelado a nadie. Habían construido un puente de intimidad a través del abismo que los separaba, pero ahora, a la luz del día, no estaban seguros de si ese puente podría soportar su peso. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, rebobinando los acontecimientos de la noche, tratando de darles sentido. ¿Había sido un error? ¿Una aberración momentánea causada por la proximidad y el peligro de la tormenta? ¿O había sido la inevitable erupción de algo que había estado creciendo bajo la superficie durante meses? Fue Sofía quien rompió el silencio. Se levantó y comenzó a preparar café en una pequeña hornilla de gas, con una eficiencia práctica que desmentía la agitación en su interior. «Tenemos que hablar de esto, Alejandro», dijo sin mirarlo. Su voz era tranquila pero firme, la voz de la arqueóloga que trae orden al caos. Alejandro la observó, admirando su capacidad para enfrentar la situación de frente. Él, el hombre acostumbrado a dominar cualquier conversación, se sentía extrañamente sin guión. «Lo sé», respondió. Ella le entregó una taza de café humeante. Sus dedos se rozaron y ambos sintieron una sacudida, una confirmación de que la electricidad de la noche anterior no había sido una ilusión. «Esto, lo que pasó anoche», comenzó ella eligiendo sus palabras con cuidado, «complica las cosas». «¿Es eso lo que crees que hace? ¿Complicarlas?», preguntó él, su mirada intensa. «¿Y tú no?», replicó ella encontrando su mirada. «Somos socios en el proyecto más observado y controvertido del país. Mi credibilidad depende de mi objetividad. Tu reputación ya está siendo cuestionada por tu implicación personal en esto. Si se supiera que estamos involucrados, le daría munición a todos los que quieren vernos fracasar. Dirán que te seduje para conseguir financiación. Dirán que me compraste para que aprobara tus planes. Destruiría todo lo que hemos construido». Tenía razón. Cada palabra era una verdad fría y lógica. Su análisis era impecable, como siempre. Pero por primera vez, Alejandro no quería lógica. «¿Y qué hay de lo que nosotros queremos?», preguntó él, su voz más baja. «No el CEO de Alcázar Corp y la directora de patrimonio. ¿Qué hay de Alejandro y Sofía? Lo que pasó anoche no significó nada más allá de una complicación». Sofía se apartó, caminando hacia la entrada de la tienda. Miró el paisaje recién lavado, los árboles goteando bajo el sol naciente. «Significó todo», admitió en un susurro, su voz apenas audible.
Y eso es lo que me aterra. He pasado toda mi vida protegiéndome de hombres como tú, hombres con el poder de remodelar el mundo a su antojo, hombres que toman lo que quieren. Se giró para enfrentarlo, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que lo golpeó en el pecho. Y anoche me di cuenta de que te estaba empezando a querer, y no sé cómo separar eso del proyecto, del poder, del dinero. No sé si puedo confiar en lo que siento o en lo que tú sientes. Alejandro se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a un brazo de distancia. Quería tocarla, asegurarle que sus miedos eran infundados, pero sabía que las palabras vacías solo empeorarían las cosas. Necesitaba ofrecerle algo tan tangible y real como los contratos que le había dado. Yo tampoco lo sé, confesó él, y la admisión de incertidumbre era quizás la cosa más honesta que le había dicho jamás. Toda mi vida, las relaciones han sido transacciones, estrategias. Pero esto no se siente así. Se siente como encontrar un artefacto que no sabía que estaba buscando, y me aterra la idea de romperlo. Extendió la mano, no para tocarla, sino con la palma hacia arriba, una ofrenda. No te voy a mentir y decir que sé cómo navegar esto. No lo sé, pero estoy dispuesto a aprender. Juntos. Podemos ser cuidadosos, podemos ser discretos, pero no estoy dispuesto a fingir que anoche no pasó. No estoy dispuesto a volver a poner el muro entre nosotros. Le dio una opción, una hoja de ruta para este nuevo territorio. Propongo un acuerdo. Aquí en Oaxaca, en el campo, somos socios. Mantenemos una línea profesional estricta frente a nuestros equipos, pero en la ciudad, en nuestro tiempo, fuera de la vista de los escépticos, seamos Alejandro y Sofía, exploremos esto, honestamente, sin expectativas, y si en algún momento sientes que está comprometiendo tu integridad o el proyecto, lo detenemos. Sin preguntas. Sofía miró su mano extendida, luego a sus ojos. Vio en ellos no la arrogancia del conquistador, sino la súplica nerviosa de un hombre que se arriesgaba. Él le estaba ofreciendo el control, la misma cosa que ella temía que él le quitara. Le estaba dando el poder de definir los términos de su rendición. Lentamente, casi a regañadientes, ella puso su mano en la de él. Un acuerdo, dijo, su voz firme de nuevo, pero sus ojos suavizándose. Con cláusulas. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Alejandro. Siempre con cláusulas, respondió. El sonido de la camioneta del equipo acercándose rompió el hechizo. Se separaron justo cuando el primer arqueólogo joven entraba en la tienda, ajeno a la revolución silenciosa que acababa de tener lugar. «Buenos días, doctora Navarro, señor Alcázar», dijo el joven. «La tormenta de anoche fue increíble. Espero que hayan pasado bien la noche». «Perfectamente», respondió Alejandro, su mirada encontrando la de Sofía por encima de la cabeza del estudiante. «Fue una noche muy productiva». Y mientras comenzaban el día de trabajo, moviéndose en su danza profesional cuidadosamente coreografiada, ambos sintieron el zumbido de un secreto compartido, un pacto sellado. Habían trazado una línea en la arena, un límite precario entre sus vidas profesionales y personales. La pregunta que quedaba, tan incierta como el clima de Oaxaca, era cuánto tiempo pasaría antes de que la línea se borrara por completo.